¿Alguna vez se ha puesto a pensar por qué Jesús hacía sus rituales antes de cada milagro? La neta, la respuesta está bien guardada en la Biblia etíope, uno de los manuscritos más viejos y completos del cristianismo, que nos trae tradiciones que se creían perdidas hace siglos. Mientras que las Biblias que conocemos en Occidente han sido manoseadas y modificadas con el tiempo, la versión etíope mantuvo los textos originales, tal cual, revelando unas prácticas espirituales que de plano fueron quitadas o minimizadas en las traducciones que vinieron después. Este hallazgo le da un giro de 180 grados a lo que entendíamos de los métodos de Jesús y nos destapa un sistema ritual complejo que precedía cada vez que se manifestaba el poder divino. La Iglesia Ortodoxa etíope se encargó de guardar, por más de 1500 años, una Biblia con 81 libros, en comparación con los 66 de la versión protestante tradicional. Entre esos textos extra, se encuentran descripciones detalladas de cómo Jesús se preparaba espiritualmente antes de curar a los enfermos, multiplicar los panes o resucitar a los muertos. Estos rituales no eran meras oraciones, no, eran secuencias bien específicas de purificación, concentración y conexión con lo divino, siguiendo patrones que ya estaban establecidos en la tradición judía más antigua. El manuscrito etíope nos cuenta que Jesús, antes de los milagros, seguido se echaba para atrás, se iba a lugares bien apartados, no solo para rezar, sino para hacer una serie de preparativos que incluían ayuno, meditación bien profunda y la recitación de nombres sagrados, así, específicos. Estudios comparativos demuestran que estas prácticas tenían sus raíces en las tradiciones místicas judías del primer siglo, en especial en esa corriente que se conocía como judaísmo Merkaba, la cual ponía un énfasis tremendo en la ascensión espiritual a través de técnicas contemplativas bien rigurosas. Las investigaciones nos echan la luz. Jesús seguía un patrón bien consistente de preparación ritual, que tenía 3 fases distintas. La primera era la purificación física y espiritual, con abluciones ceremoniales y un ayuno específico. La segunda fase era entrar en un estado meditativo profundo, donde Jesús se conectaba con las fuerzas celestiales, recitando secuencias de nombres divinos que se guardaban en la tradición cabalística primitiva. Y la tercera fase, la culminación, era canalizar esa energía espiritual concentrada para que se manifestara el milagro que buscaba. La tradición etíope guarda descripciones específicas de estos rituales, que de plano fueron quitadas de las versiones occidentales de la Biblia durante los primeros concilios eclesiásticos. Los editores de después pensaron que estas prácticas eran demasiado esotéricas o, peor aún, peligrosas si la gente común las interpretaba mal. Por eso, las versiones que nos llegaron a nosotros presentan a Jesús haciendo milagros como si fueran espontáneos, omitiendo todo el trabajo espiritual preparatorio que venía antes de cada manifestación divina. Expertos en manuscritos antiguos descubrieron que la Biblia etíope tiene pasajes enteros que no están en las versiones occidentales, incluyendo descripciones detalladas de lo que le llamaban la preparación del vaso divino. Estos pasajes explican cómo Jesús transformaba su conciencia y su cuerpo físico en un canal adecuado para que se manifestara el poder espiritual. El proceso implicaba técnicas de respiración específicas, posicionamiento corporal ritualístico y la creación de un estado de conciencia alterado que le permitía conectarse directo con las fuerzas celestiales. Pero lo más cañón que revelan los textos etíopes es la descripción de un sistema de correspondencias entre diferentes tipos de milagros y sus rituales de preparación específicos. Para las curaciones físicas, Jesús hacía rituales que incluían la imposición de manos en secuencias bien específicas sobre puntos energéticos de su propio cuerpo, siguiendo mapas precisos que se guardaban en la tradición esotérica judía. Para los milagros que tenían que ver con cosas de la naturaleza, como convertir el agua en vino o multiplicar los panes, los rituales incluían invocaciones específicas dirigidas a los ángeles responsables de los diferentes aspectos de la creación material. El contexto histórico de estos rituales viene desde las prácticas del Templo de Jerusalén, donde los sacerdotes seguían protocolos bien rigurosos de purificación y preparación antes de cualquier ceremonia sagrada. Jesús, que fue educado en la tradición judía, naturalmente incorporó y expandió estas prácticas, adaptándolas a sus necesidades específicas como canal de la voluntad divina.
La tradición etíope sugiere que Jesús no solo conocía estas técnicas, sino que las había perfeccionado a través de años de estudio con maestros espirituales, cuyos nombres solo se conservaron en los manuscritos más antiguos. Fuentes históricas indican que estas prácticas ritualísticas no eran nomás de Jesús, sino que eran parte de una tradición más amplia de místicos judíos del primer siglo, que buscaban manifestar poderes espirituales con métodos precisos de preparación y concentración. Lo que lo hacía diferente a Jesús era su capacidad extraordinaria para canalizar esas energías de forma consistente y poderosa, transformando técnicas que otros practicantes usaban para experiencias personales en herramientas para servir y curar a la humanidad. El que de plano quitaran sistemáticamente estas descripciones rituales de las versiones posteriores de la Biblia refleja un cambio fundamental en la teología cristiana primitiva. Los primeros padres de la Iglesia decidieron enfatizar la naturaleza divina espontánea de los milagros de Jesús, minimizando o eliminando por completo las referencias a los métodos específicos que él usaba. Esta decisión editorial tuvo consecuencias profundas para cómo se desarrolló la espiritualidad cristiana, abriendo una brecha entre la práctica espiritual activa y la fe pasiva que caracterizó a gran parte del cristianismo occidental. Si apenas te estás enterando de esta información que le da la vuelta a todo sobre las prácticas ocultas de Jesús, no te quedes con la duda. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Estos saberes ancestrales se guardaron por siglos en tradiciones bien específicas, y es clave que sigamos explorando juntos estos misterios que nos cambian el chip sobre la espiritualidad. Tu participación en esta jornada de descubrimiento es esencial para que podamos seguir sacando a la luz estas enseñanzas perdidas que pueden revolucionar nuestra práctica espiritual personal. Los textos etíopes nos revelan que Jesús seguido se aventaba noches enteras en preparación ritual antes de los milagros más significativos. El chismecito de la resurrección de Lázaro, por ejemplo, describe 3 días de ayuno y preparación espiritual intensiva antes del evento. Durante ese tiempo, Jesús habría hecho rituales de purificación progresiva, terminando con una ceremonia específica que incluía la recitación de nombres angelicales y la creación de un círculo de protección espiritual alrededor del sepulcro. La tradición que se guarda en Etiopía también documenta el uso de objetos rituales específicos que Jesús cargaba consigo, como piedras sagradas, aceites consagrados y telas especiales que habían sido bendecidas en ceremonias particulares. Estos objetos no eran meros amuletos supersticiosos, sino herramientas espirituales que ayudaban a concentrar y canalizar la energía divina. Cada cosa tenía una función específica en el sistema ritualístico que Jesús desarrolló a lo largo de sus años de ministerio. La bronca de las transformaciones y distorsiones que sufrieron estas enseñanzas a lo largo de los siglos nos revela un proceso complejo de adaptación y censura institucional que moldeó a fondo el cristianismo moderno. Especialistas en manuscritos antiguos encontraron evidencia de al menos 7 diferentes oleadas de revisión editorial que afectaron los textos cristianos primitivos, cada una quitándole capas específicas de información sobre las prácticas rituales de Jesús. La primera gran transformación ocurrió durante el período apostólico inmediato, cuando los primeros discípulos empezaron a ver la necesidad de hacer los conocimientos de Jesús accesibles a audiencias no judías que no tenían ni idea de las tradiciones místicas hebreas. Esta primera adaptación fue relativamente conservadora, manteniendo la esencia de las prácticas mientras simplificaban su presentación, aunque investigaciones recientes sugieren que incluso en esta fase inicial, elementos considerados muy esotéricos se fueron minimizando poco a poco en los relatos orales, que después se convirtieron en los evangelios canónicos. La segunda gran transformación coincidió con la expansión del cristianismo en el mundo romano, cuando las autoridades de la Iglesia primitiva se dieron cuenta de que ciertas prácticas rituales podrían confundirse con tradiciones paganas o místicas greco-romanas, lo que les traería broncas de credibilidad y aceptación entre los recién convertidos. El proceso de distorsión más gacho, según fuentes guardadas en bibliotecas monásticas etíopes, ocurrió durante los concilios eclesiásticos de los siglos III y IV, cuando la institucionalización del cristianismo exigió una estandarización doctrinal que dejaba poco espacio para prácticas individuales complejas.
Los meros de la iglesia de ese tiempo promovieron con ganas una interpretación de la obra de Jesús que enfatizaba su naturaleza divina excepcional, sugiriendo que sus métodos eran inalcanzables para los seres humanos comunes y, por lo tanto, no debían ser ni intentados ni siquiera discutidos a detalle. Durante este periodo crucial, manuscritos completos fueron reescritos para eliminar descripciones específicas de los rituales preparatorios de Jesús, sustituyéndolas por un lenguaje más al aire sobre oración y meditación. Estudios comparativos entre versiones antiguas guardadas en Etiopía y textos posteriores revelan diferencias dramáticas en la cantidad y especificidad de la información ritual. Donde los textos etíopes describen secuencias detalladas de preparación espiritual, las versiones posteriores seguido contienen solo referencias breves y genéricas sobre Jesús pasando tiempo en oración. La distorsión más profunda implicó reinterpretar la misma naturaleza de los milagros, transformándolos de eventos que resultaban de técnicas espirituales que se podían aprender, en manifestaciones espontáneas de un poder divino inalcanzable. Este cambio fundamental no solo alteró el entendimiento teológico de los milagros, sino que también casi quitó cualquier incentivo para que los cristianos buscaran desarrollar sus propias capacidades espirituales con métodos sistemáticos. El resultado fue una espiritualidad cada vez más pasiva, donde a los fieles se les animaba a esperar la intervención divina en lugar de participar activamente en su propio desarrollo espiritual. Evidencias arqueológicas y documentales halladas en las últimas décadas revelan que esta transformación no fue un proceso natural de evolución doctrinal, sino más bien el resultado de decisiones políticas a propósito que tomaron los líderes eclesiásticos que buscaban consolidar el poder institucional. Correspondencias guardadas entre obispos del siglo IV muestran discusiones explícitas sobre la necesidad de desincentivar las prácticas rituales independientes entre los fieles, argumentando que tales actividades podrían llevar a la fragmentación de la autoridad de la Iglesia y al surgimiento de movimientos heréticos. El descubrimiento de estos documentos administrativos antiguos nos abre una ventana chida al proceso político detrás de la censura espiritual. Las autoridades eclesiásticas de aquel entonces no negaban que sirvieran las prácticas rituales descritas en los textos más antiguos, pero argumentaban que su difusión masiva sería peligrosa para la unidad de la Iglesia. Esta preocupación por el control institucional pesó más que las consideraciones sobre el valor espiritual de esas prácticas para los individuos, resultando en su supresión sistemática. Investigaciones modernas sobre la preservación de estas enseñanzas en tradiciones marginales revelan que no se perdió toda la información durante este proceso de censura institucional. Comunidades cristianas aisladas, en particular en Etiopía, Armenia y algunas regiones alejadas de Oriente Medio, lograron conservar versiones más completas de los textos originales, manteniendo vivas tradiciones de práctica espiritual que se remontan directamente a los métodos usados por Jesús y sus discípulos más cercanos. Estos descubrimientos nos hacen pensar a fondo sobre la naturaleza de la autoridad espiritual y el papel de las instituciones religiosas en si preservan o modifican las enseñanzas originales. ¿Cómo estaría la espiritualidad cristiana moderna si estos métodos rituales se hubieran conservado y enseñado abiertamente a lo largo de los siglos? ¿Cómo cambiaría nuestra forma de entender la práctica espiritual si tuviéramos acceso directo a las técnicas específicas que Jesús usaba para prepararse para manifestaciones de poder espiritual? Estas preguntas no son solo de academia, sino que le pegan en el mero corazón a temas contemporáneos sobre desarrollo personal, autoridad espiritual y la relación entre tradición e innovación en las prácticas religiosas. Lo que queda claro de analizar estos procesos históricos es que la censura de los métodos rituales de Jesús no fue motivada por si servían o no, o por seguridad espiritual, sino por rollos políticos de control institucional y uniformidad doctrinal. Esto tiene implicaciones significativas para cómo entendemos tanto la historia del cristianismo como las posibilidades para la práctica espiritual contemporánea. Las transformaciones sistemáticas de las enseñanzas originales no se quedaron solo con quitar los métodos rituales, sino que evolucionaron a una reestructuración completa de cómo se entendía la divinidad operando en el mundo físico. Documentos guardados en monasterios etíopes revelan que las primeras comunidades cristianas tenían una visión mucho más integrada entre preparación ritual, estado mental y manifestación de fenómenos que hoy diríamos sobrenaturales.
Esta integración no la veían como magia o superstición, sino como el funcionamiento natural de leyes espirituales que rigen la interacción entre la conciencia humana y la realidad material. Investigaciones llevadas a cabo por historiadores especializados en cristianismo primitivo demuestran que Jesús no hacía los milagros como eventos aislados y espontáneos, sino que seguía protocolos específicos de preparación que incluían purificación física, ayuno estructurado, meditación profunda y rituales de armonización energética. Estos protocolos se enseñaban sistemáticamente a los discípulos más allegados, quienes a su vez los transmitían a comunidades selectas de practicantes avanzados. La tradición etíope conservó descripciones detalladas de estos métodos, incluyendo la secuencia específica de acciones que Jesús realizaba antes de cada tipo de manifestación espiritual. Por ejemplo, para las curaciones físicas, Jesús seguía un ritual de 3 días que incluía ayuno parcial, oraciones en horarios específicos alineados con ciclos solares y lunares, y una ceremonia final de consagración de las manos hecha en presencia de al menos 2 discípulos que servían como testigos y amplificadores energéticos. Antes de multiplicar alimentos, el protocolo era diferente, implicando meditación sobre la abundancia divina, visualizaciones específicas sobre la transformación de la materia y la creación de un campo energético grupal con la participación coordinada de los discípulos presentes. Estos detalles, que no están ni de chiste en los textos canónicos modernos, nos ofrecen una perspectiva radicalmente distinta sobre la naturaleza de los milagros y si se pueden replicar. La Biblia etíope contiene pasajes enteros dedicados a describir estos protocolos rituales, no como meras curiosidades históricas, sino como instrucciones prácticas para los que practican hoy en día. Un pasaje particularmente revelador describe cómo Jesús preparaba a sus discípulos para participar activamente en los procesos de curación, enseñándoles técnicas específicas de respiración, cómo poner las manos y la focalización mental que amplificaban significativamente los resultados terapéuticos. Estas enseñanzas sugieren que los milagros no eran manifestaciones exclusivas de la divinidad de Jesús, sino demostraciones de principios espirituales universales que podían ser aprendidos y aplicados por otros individuos bien preparados. Estudios comparativos entre textos etíopes y fragmentos hallados en otras tradiciones cristianas orientales revelan una consistencia notable en estas descripciones rituales, sugiriendo que no son inventos de después, sino la preservación auténtica de tradiciones muy antiguas. Manuscritos armenios del siglo VI contienen referencias similares a los rituales preparatorios de Jesús, aunque de forma más fragmentada por la persecución que sufrieron estas comunidades. Textos coptos descubiertos en el siglo XX también incluyen alusiones a estos métodos, confirmando que el conocimiento de estos protocolos estaba bien distribuido entre las primeras comunidades cristianas antes de su supresión sistemática. El análisis lingüístico de estos textos revela una terminología técnica específica para diferentes tipos de preparación ritual, indicando un sistema rifado de categorización espiritual que se perdió por completo en la tradición occidental. Términos como purificación adamantina, alineamiento celestial y apertura de los portales internos aparecen consistentemente en diferentes fuentes, sugiriendo un vocabulario estandarizado para describir estados de conciencia y prácticas energéticas específicas. Esta terminología técnica indica que los primeros cristianos tenían un conocimiento detallado sobre estados alterados de conciencia, manipulación de energía sutil y técnicas para potenciar capacidades humanas latentes. Evidencias arqueológicas halladas en sitios cristianos antiguos en Etiopía incluyen artefactos ceremoniales que corresponden directamente a las descripciones textuales de estos rituales. Copas especiales para agua consagrada, cristales usados en procesos de curación, inciensos específicos para diferentes tipos de trabajo espiritual y hasta diagramas grabados en piedra que representaban posiciones corporales para meditación avanzada, fueron encontrados en contextos arqueológicos que datan de los primeros siglos del cristianismo. Estos hallazgos físicos validan las descripciones textuales y demuestran que los rituales descritos no eran puro rollo teórico, sino que se practicaban concretamente por comunidades cristianas históricas. La supresión de estos conocimientos rituales tuvo consecuencias bien gachas que van mucho más allá de nomás perder técnicas espirituales.
Representó un cambio fundamental en cómo entendían los cristianos la naturaleza humana, el potencial individual para el desarrollo espiritual y la relación entre la práctica personal y la experiencia divina. Al quitar los métodos específicos con los que Jesús se preparaba para manifestaciones espirituales, las autoridades eclesiásticas crearon una separación artificial entre lo divino y lo humano que no existía en las enseñanzas originales. Esta separación artificial tuvo el efecto de desanimar la exploración individual de las capacidades espirituales latentes, promoviendo en su lugar una dependencia institucional para acceder a lo sagrado. A los fieles se les enseñó a buscar la intercesión clerical en lugar de desarrollar sus propias capacidades de conexión directa con lo divino. Este cambio no solo empobreció la experiencia espiritual individual, sino que también concentró el poder espiritual en manos de una jerarquía eclesiástica que podía controlar el acceso a las experiencias sagradas. Investigaciones modernas sobre comunidades que conservaron elementos de estas enseñanzas rituales revelan resultados de de veras extraordinarios en cuanto a bienestar físico, claridad mental y capacidades intuitivas desarrolladas. Practicantes contemporáneos que han reconstituido aspectos de los protocolos descritos en la Biblia etíope relatan experiencias de curación, intuición amplificada y estados de conciencia que corresponden fielmente a las descripciones encontradas en los textos antiguos. Aunque no deja de ser importante abordar estos relatos con el escepticismo científico adecuado, la consistencia de los resultados a través de diferentes aguas, raza. Porque el destape de estos ritos prohibidos no es cosa de monjes aburridos. Aquí se están jugando el futuro de cómo entendemos la fe cristiana, y si de verdad podemos juntar lo que sabían nuestros ancestros con lo que hoy la neurociencia y la física cuántica nos andan diciendo de la mente. La pregunta del millón: ¿se podrá rescatar y hasta comprobar científicamente cómo le hacía Jesús para sus milagritos espirituales? Si lo logramos, ¿cómo nos va a cambiar el chip sobre la religión, la ciencia y todo lo que creemos que podemos dar? No es un rollo de universitarios nomás, Es una ventana, o más bien, un portón abierto para que la espiritualidad y la ciencia le entren de lleno a lo que es la conciencia y cómo se mueve con la realidad. El trancazo que significó que nos quitaran estos saberes rituales para la historia del cristianismo fue monumental, te lo juro. Creó un hoyo negro entre lo que hacía Jesús de verdad y lo que vino después. Cuando le rascamos a cómo se dieron estos cambios, te das cuenta de que fue un borrón y cuenta nueva, pero de a poquito, bien calculado, para sacarle los elementos más clavados de los ritos cristianos de antaño. Pero aguas, que unos papeles viejos, hallados en rincones olvidados como los monasterios coptos y sirios. Sí, esos lugares que ni en el mapa ubican muchos aquí en el barrio, nos sueltan la sopa. Desde el siglo IV, había unas comunidades cristianas, bien apartadas, que seguían con unos ritos que hoy sonarían a brujería pura, preparaciones especiales para el trabajo espiritual, técnicas para limpiar las energías y modos de expandir la conciencia que, para ellos, eran parte esencial de lo que era ser un cristiano auténtico. La movida gorda se dio cuando el cristianismo se volvió la religión oficial del Imperio Romano. Ahí se armó el borlote, porque había que estandarizar todo, quitar lo que no cuadrara con la unificación política y religiosa. Y los ritos que usaba Jesús, esos eran un estorbo. ¿Por qué? Porque necesitaban de un conocimiento especializado, una preparación bien intensa, y una onda de entender la conciencia que no se transmitía fácil con sermones de misa o catecismo. Los meros de la iglesia en ese entonces, bien vivos, decidieron simplificar el asunto. Se enfocaron en la pura doctrina, en lo que podían aventar desde el púlpito, y poco a poco le fueron bajando el perfil, o de plano prohibiendo esas prácticas que requerían que cada vato se clavara de veras. Esa decisión, mi gente, tuvo consecuencias que van más allá de perder unas cuantas técnicas. Fue un cambio de chip en cómo el cristiano entendía el desarrollo espiritual y qué papel jugaba cada quien en su propio crecimiento. En los textos originales que se salvaron en la Biblia etíope, el desarrollo espiritual era como un jale que te exigía entrarle con ganas, disciplina y aplicar técnicas específicas para que tu antena cachara frecuencias espirituales más altas. Jesús no era solo un santo al que admirar, sino un modelo, un maestro,
cuyas prácticas podían ser estudiadas, entendidas y usadas por cualquier buscador sincero que le metiera el tiempo y el esfuerzo para dominar lo que se necesitaba. El borrón y cuenta nueva de estos saberes prácticos dejó un hueco enorme, que se llenó con una teología que te decía que el poder venía de fuera, no de ti. Te pedían fe pasiva en lugar de práctica activa, y la misa dominical como sustituto de sentir lo sagrado en carne propia. A la raza la fueron quitando de la idea de que cada quien podía chambearle a su espíritu con prácticas específicas. En vez de eso, les enseñaron a confiar a ciegas en lo que dijeran los curas y en los sacramentos que ellos administraban. Esta movida no solo le quitó sabor a la experiencia espiritual de cada uno, sino que armó un sistema de control donde el poder espiritual se fue a las manos de unos cuantos, de los curas, que eran los que decidían quién tenía derecho a lo divino y bajo qué condiciones. Hoy, los que le andan rascando a estos rollos ven que el borrón y cuenta nueva no solo afectó a la religión, sino que le dio en la torre a cómo Occidente entiende la conciencia, el potencial humano y la conexión entre la mente y la realidad. Las tradiciones de Oriente, que sí guardaron esos saberes sobre estados de conciencia alterados y técnicas de desarrollo espiritual, nos muestran a gente con capacidades que para nosotros, los occidentales, parecen de otro mundo, pero allá, en su contexto, eran algo normal, esperado. La neta es que, al comparar las culturas que mantuvieron estas prácticas con las que las perdieron, las diferencias son abismales en habilidades, bienestar y en cómo entienden la realidad. Los estudios modernos sobre neuroplasticidad y esos estados de conciencia expandida ya le están dando el visto bueno a muchos principios que están detrás de los ritos de la Biblia etíope. Sugieren que esas técnicas guardadas pueden tener bases neurológicas bien sólidas, que los antiguos ya manejaban de forma intuitiva. Investigaciones sobre meditación, estados alterados y técnicas de respiración nos demuestran que prácticas como las descritas en esos textos etíopes pueden cambiar la actividad cerebral, el sistema nervioso y la capacidad de procesar información de formas que van más allá de lo normal. Esta coincidencia entre el saber antiguo y los descubrimientos de hoy nos dice que los ritos de Jesús quizás estaban basados en un conocimiento empírico bien avanzado sobre cómo jala la conciencia humana y su capacidad de interactuar con lo más sutil de la realidad. El destape y la validación científica de estos saberes es una oportunidad de oro para juntar la sabiduría de los abuelos con lo que hoy sabemos del potencial humano. Cuando vemos las descripciones de los ritos en la Biblia etíope, con los lentes de la neurociencia moderna, la física cuántica y la psicología de otro nivel, aparecen unas conexiones que te dejan con el ojo cuadrado. Sugieren que los métodos de Jesús estaban basados en principios científicos válidos que, en su tiempo, simplemente no se entendían con nuestras palabras de hoy. Esta chance de unir el saber espiritual ancestral con los descubrimientos científicos actuales nos abre un horizonte nuevo para entender la realidad, lo que el ser humano puede lograr y las posibilidades de crecimiento individual y colectivo que rompen con los límites de lo puramente material o puramente espiritual. Un clavado a los ritos de la Biblia etíope nos revela que Jesús seguía unos protocolos de preparación bien clavados. No solo eran rollos espirituales, sino también prácticas que hoy reconocemos con impacto directo en el cuerpo y en cómo jala el sistema nervioso. Estudios actuales sobre estados alterados de conciencia indican que ciertas combinaciones de respiración controlada, ayunos bien armados y poses del cuerpo pueden generar cambios medibles en las ondas cerebrales, en la producción de neurotransmisores y en la activación de zonas del cerebro relacionadas con una percepción expandida y habilidades cognitivas mejoradas. Los textos etíopes guardan descripciones detalladas de secuencias rituales que incluyen encierros en lugares específicos, prácticas de respiración que siguen patrones matemáticos precisos y posturas que, oh sorpresa, coinciden un montón con técnicas desarrolladas en Oriente para activar centros de energía sutil en el cuerpo. Las investigaciones de hoy sobre la conexión entre la postura, la respiración y los estados de conciencia confirman que las posiciones descritas en los ritos de Jesús pueden tener efectos directos en el flujo de sangre al cerebro, la oxigenación de las neuronas y la activación de sistemas neurológicos asociados con la intuición, la creatividad y el procesamiento de información poco convencional. La sorpresa más grande en los análisis de estos textos es que los ritos parecen haber sido diseñados para crear estados de sincronía entre diferentes sistemas del cuerpo,
como el corazón, la respiración y la actividad cerebral. Investigaciones recientes asocian esto con un funcionamiento humano óptimo y capacidades de percepción y acción expandidas. Especialistas en neurociencia que han estudiado las descripciones rituales de la tradición etíope han encontrado correlaciones impresionantes entre esas técnicas y métodos modernos para inducir estados de coherencia psicofisiológica. Esto facilita el acceso a habilidades humanas que traemos dormidas, como si nada. Esta sincronía entre los sistemas del cuerpo parece crear las condiciones ideales para que la conciencia se vuelva más receptiva a información y energías sutiles que están más allá de lo que normalmente percibimos, abriendo la puerta a formas de conocimiento y acción que trascienden lo común y corriente. Los ritos también incluyen elementos que hoy clasificaríamos como técnicas avanzadas de visualización y dirección de la atención. Investigaciones en neuroplasticidad demuestran que esto puede producir cambios estructurales medibles en el cerebro, como un aumento de la densidad neuronal en zonas asociadas a la concentración, la empatía y el procesamiento de información compleja. Las secuencias de visualización en los textos etíopes siguen progresiones que corresponden a los procesos naturales de desarrollo neural. Esto sugiere que los que crearon estos ritos tenían un rollo de conocimiento intuitivo, de esos que te calan hondo, sobre cómo la mente aprende, integra información y desarrolla nuevas capacidades con un entrenamiento estructurado. Este entendimiento se ve en las instrucciones detalladas para ejercicios mentales que poco a poco expanden la capacidad de mantener la atención, visualizar escenarios complejos con más claridad y desarrollar sensibilidad para percibir información que normalmente está por debajo del umbral de la conciencia. Otro aspecto extraordinario de los ritos de la Biblia etíope es cómo juntan elementos que hoy meteríamos en diferentes disciplinas científicas. Principios de física, biología, psicología y hasta descubrimientos emergentes en campos como la bioenergía y la comunicación no local. Los textos describen prácticas que involucran una interacción consciente con campos energéticos sutiles que rodean el cuerpo, técnicas para sincronizar los ritmos biológicos con ciclos naturales más grandes, y métodos para establecer una conexión empática profunda con otras personas que va más allá de la comunicación verbal y no verbal. Investigaciones contemporáneas sobre campos bioeléctricos humanos, sincronización circadiana y fenómenos de comunicación no verbal inconsciente dan bases científicas plausibles a muchos de estos elementos rituales que antes se descartaban como pura superstición o brujería. La profundidad técnica de estas instrucciones rituales sugiere que Jesús tenía acceso a un sistema de entrenamiento súper sofisticado, que se había pulido a lo largo de generaciones de vatos bien experimentados. Los textos guardan no solo las técnicas básicas, sino también variaciones avanzadas para situaciones específicas, protocolos de seguridad para evitar broncas durante prácticas intensas, y métodos para evaluar el progreso y ajustar las prácticas según cada individuo. Esta estructura sistemática y completa indica que los ritos no eran cosas improvisadas, sino componentes de una tradición de desarrollo humano que se había probado y perfeccionado con el tiempo. Lo que es particularmente fascinante es que los ritos incluyen elementos que parecen haber sido diseñados no solo para el desarrollo personal, sino también para influir positivamente en otras personas y situaciones sin necesidad de acción física directa. Los textos describen técnicas para proyectar una buena vibra a distancia que puede ser percibida y beneficiar a gente lejana, métodos para armonizar energías disruptivas en grupos o ambientes, y prácticas para canalizar influencias curativas que operan bajo principios que investigaciones contemporáneas sobre efectos no locales de la conciencia y curación a distancia están empezando a investigar con protocolos científicos rigurosos. Aunque estos aspectos de los ritos siguen siendo controversiales incluso en comunidades científicas abiertas a fenómenos no convencionales, las primeras pruebas de estudios controlados sugieren que formas específicas de intención enfocada pueden tener efectos medibles sobre sistemas biológicos, incluso a distancia. La preservación de estos saberes rituales en la tradición etíope es un tesoro invaluable, no solo para entender la historia de las prácticas de Jesús, sino también como recurso para explorar hoy el potencial humano y desarrollar habilidades que podrían ser clave para enfrentar los retos complejos que la humanidad tiene enfrente. Juntar la sabiduría ancestral con las metodologías científicas modernas nos da posibilidades extraordinarias para desarrollar enfoques holísticos en la educación, la salud
la resolución de conflictos y la creación de comunidades más armoniosas que honren tanto lo material como lo espiritual de la existencia humana. Esta mezcla de conocimiento antiguo y descubrimientos actuales puede abrir caminos para formas de desarrollo individual y social que rompen con los límites de paradigmas puramente científicos o puramente espirituales, ofreciendo perspectivas integradas que reconocen la complejidad multidimensional de la experiencia humana y el potencial para crecer y transformarse para bien. La revelación de estos ritos secretos destapa una realidad aún más sorprendente cuando analizamos cómo estas prácticas fueron borradas sistemáticamente de los registros históricos de Occidente. Investigaciones académicas recientes demuestran que, durante los primeros siglos del cristianismo, grupos específicos dentro de la Iglesia primitiva tomaron decisiones deliberadas para eliminar cualquier mención a las preparaciones rituales de Jesús de los documentos que eventualmente formarían el canon bíblico oficial. Estudios de manuscritos antiguos revelan pruebas de ediciones a propósito, donde le quitaron o le cambiaron párrafos enteros para omitir referencias a las prácticas preparatorias que Jesús realizaba antes de sus actos más extraordinarios. Esta supresión no fue accidental, sino una estrategia calculada para presentar los milagros como un arrebato divino, no como algo que se aprendía y practicaba por otros vatos dedicados. Los tejes y manejes detrás de esta censura histórica se vuelven claros cuando examinamos las broncas políticas y sociales de guardar el chismecito de las metodologías reales que usaba Jesús. Si la gente hubiera entendido que los milagros eran resultados de prácticas específicas que cualquiera podía aprender con suficiente dedicación, esto hubiera cambiado de raíz la estructura de poder de la Iglesia que estaban armando los líderes de entonces. Mantener el misterio y la exclusividad de lo sobrenatural era esencial para justificar las jerarquías eclesiásticas y el control institucional sobre el acceso a lo divino. Papeles históricos guardados en archivos etíopes sugieren que hubo debates bien calientes durante los primeros concilios de la Iglesia sobre cuánta información práctica debía quedar en los textos oficiales. Las facciones más mochas decían que soltar el chisme de cómo le hacía Jesús era peligroso para la estabilidad social y la autoridad de los curas. La tradición etíope mantuvo estos saberes precisamente porque se mantuvo relativamente aislada de las presiones políticas que moldearon el cristianismo europeo durante siglos críticos de formación doctrinal. Mientras otras comunidades cristianas eran forzadas a conformarse con interpretaciones estandarizadas impuestas por autoridades imperiales y eclesiásticas, las montañas de Etiopía, como una fortaleza natural, permitieron guardar tradiciones más antiguas y completas. Especialistas en historia eclesiástica observan que esta preservación fue posible por el sistema único de transmisión de conocimiento que tenían las comunidades monásticas etíopes, donde los saberes especializados se pasaban de maestro a discípulo, de los elegidos, asegurando que la información sensible se mantuviera en círculos de vatos experimentados y de confianza. La profundidad de los ritos guardados sugiere que Jesús tuvo acceso a tradiciones de desarrollo humano que eran extraordinariamente sofisticadas, incluso para los estándares de hoy sobre el potencial humano y los estados alterados de conciencia. Las técnicas incluyen métodos de preparación física con posturas corporales específicas, patrones respiratorios elaborados y secuencias de movimiento que parecen haber sido desarrolladas para que el cerebro jalara al 100 y para mejorar la concentración. Investigaciones modernas sobre neuroplasticidad y estados meditativos avanzados confirman que muchas de las prácticas descritas en los textos etíopes tienen efectos medibles sobre la actividad cerebral, produciendo estados de conciencia caracterizados por una sincronía neural que ni te imaginas, bajarle el volumen al yo, y activar zonas cerebrales relacionadas con la empatía, la intuición y el procesamiento holístico de la información. Particularmente intrigante es que los ritos incluyen componentes que parecen haber sido desarrollados para facilitar lo que los textos describen como armonizarse con fuerzas naturales y cósmicas más grandes. Estas prácticas involucran sincronización con ciclos solares y lunares, alineación con los campos magnéticos de la Tierra, y técnicas para percibir y trabajar con energías sutiles, que investigaciones contemporáneas sobre biocampos y cómo la Tierra nos afecta empiezan a investigar con protocolos científicos rigurosos. Aunque algunos aspectos de estos saberes siguen siendo controversiales en la comunidad científica dominante,
Las pruebas preliminares sugieren que factores ambientales sutiles pueden tener influencias significativas sobre el funcionamiento del cuerpo y los estados de conciencia, validando aspectos de las prácticas antiguas que antes se descartaban como pura superstición. Los ritos también incluyen elementos comunitarios y relacionales que demuestran un entendimiento sofisticado sobre la dinámica de grupo y la influencia entre personas. Los textos describen técnicas para crear campos de coherencia emocional dentro de grupos, métodos para facilitar comunicación empática que va más allá de las palabras, de esas que te entiendes con la mirada, y prácticas para coordinar intenciones colectivas de maneras que amplifican la capacidad de un solo individuo para mover hilos en situaciones complejas. Eso no es cuento, vatos. Estudios de hoy sobre cómo se sincroniza el cuerpo en grupo, el contagio de emociones y hasta los efectos de la meditación en bola, nos tiran la evidencia científica que respalda muchas de esas cosas que se guardaron en las enseñanzas etíopes. Hablamos de cómo gente entrenada puede armar un cambio positivo en las colonias, aplicando principios relacionales bien específicos. ¿Qué de esos rituales antiguos creen que nos sirve hoy para el desarrollo personal? Si le rascamos con cuidado a los protocolos, vemos que el tal Jesús no solo practicaba sus técnicas en solitario, sino que operaba dentro de un sistema bien armado. Una mezcla de preparación física, mental, emocional y espiritual. Todo para exprimir al máximo su capacidad de conectar con estados de conciencia que no son de este mundo. Este rollo integral incluía sus ratos de encierro para agarrar una concentración de miedo, prácticas de servicio para que la compasión fuera de a de veras, estudiar a fondo los textos sagrados para expandir la mente, y un entrenamiento en técnicas puntuales para modular el sistema nervioso autónomo y alcanzar una coherencia psicofisiológica, digamos, de alto calibre. La estructura de esos viejos rollos sugiere que a Jesús lo formaron dentro de una tradición que ya tenía metodologías precisas para acelerar el desarrollo humano y despertar capacidades que la mayoría de la gente trae dormidas. Los protocolos incluían diagnósticos para ver quién estaba listo, progresiones paso a paso que respetaban el aguante del sistema nervioso, medidas de seguridad para que no se les fuera el tren en las prácticas intensivas, y métodos para integrar todo lo que aprendían en esos estados alterados a la vida diaria, de forma equilibrada y que durara. Esa sofisticación técnica nos indica que no eran ocurrencias improvisadas, representaban la cumbre de generaciones de estudio y refinamiento, probados y recontraprobados en la práctica. Los documentos etíopes no solo conservan las técnicas básicas, sino también variantes avanzadas para situaciones específicas, adaptaciones para diferentes tipos de personalidad y constitución, y protocolos especializados para cuando se necesitaba una intervención particularmente potente o delicada. Esa flexibilidad y precisión demuestran que Jesús se movía dentro de un sistema de conocimiento que era estructurado hasta la médula, pero a la vez adaptable y creativo, lo que le permitía aplicarlo en un montón de contextos y necesidades. Que esos detalles técnicos se hayan conservado en la tradición etíope es un tesoro invaluable para entender hoy el potencial humano y cómo podríamos juntar esa sabiduría ancestral con la ciencia moderna. La manera en que los poderes de siempre han borrado o distorsionado estas enseñanzas a lo largo de la historia es la misma historia de siempre. Siempre que el conocimiento que podría democratizar el acceso a capacidades humanas extraordinarias amenaza las narrativas oficiales sobre qué es el ser humano, y si necesitamos a los intermediarios institucionales, esas tradiciones acaban perseguidas, absorbidas a la fuerza por sistemas controlados, o de plano eliminadas a punta de destruir documentos y dispersar a las comunidades que las practicaban. Es un patrón que se repite. El caso de los rituales de Jesús es solo un botón de muestra de un patrón mucho más grande. El conocimiento práctico sobre el desarrollo humano ha sido sistemáticamente sacado de la circulación pública y solo se ha preservado en tradiciones esotéricas o en comunidades aisladas que sí lograron aguantar la presión de homogeneización. Si uno investiga otras tradiciones espirituales, se encuentra con pruebas similares, enseñanzas técnicas específicas que poco a poco fueron reemplazadas por interpretaciones más vagas y simbólicas. Mantenían la apariencia de profundidad, sí,
pero sin dar la información práctica suficiente para que cualquiera pudiera replicar las capacidades extraordinarias que mostraron los fundadores. Esta estrategia de oscurecimiento ha sido particularmente efectiva. Le permite a las instituciones mantener el control sobre las narrativas oficiales, mientras por fuera aparentan respeto por las tradiciones espirituales. Al convertir enseñanzas prácticas en doctrinas abstractas y las prácticas específicas en rituales puramente simbólicos, las autoridades lograron neutralizar el verdadero potencial transformador de estas tradiciones, sin provocar una resistencia directa de las comunidades que valoran su herencia espiritual. El resultado es que se perpetúan sistemas donde el acceso al conocimiento sobre el desarrollo humano se queda limitado a círculos muy cerrados, mientras que a la gente común le llegan solo versiones diluidas que ofrecen consuelo psicológico, pero sin empoderar una transformación de a de veras. El redescubrimiento y la revitalización de estas enseñanzas en nuestros días nos abren unas puertas cabronas para el desarrollo individual y social. Nos permiten trascender las limitaciones que nos han impuesto paradigmas que, de manera artificial, separan lo científico de lo espiritual en la experiencia humana. Integrar con cuidado la sabiduría que se guardó en las tradiciones antiguas, con las metodologías rigurosas de la investigación científica moderna, puede facilitar el desarrollo de enfoques holísticos para la educación, la salud, la resolución de conflictos y la creación de comunidades que honren la complejidad multidimensional del potencial humano. Esta síntesis no solo representa la posibilidad de recuperar capacidades que nos fueron arrebatadas, sino también la oportunidad de construir formas de vida, individuales y colectivas, que estén profundamente arraigadas en la sabiduría ancestral y a la vez creativamente adaptadas para enfrentar los desafíos únicos de este mundo que nos tocó vivir. Ahí se las dejo de tarea. Nos leemos en la próxima entrega, raza.